El blanco, como ustedes sabrán, significa la inocencia. La cinta blanca, Michael Haneke. Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Buscando un Lector podcast. En este capítulo vamos a hablar del director austríaco Michael Haneke. Y bueno, vamos a hablar de su filmografía, pero puntualmente de una de sus obras, o si no, de su obra maestra, que es La cinta blanca. En el día de hoy tengo el placer de tener de invitada a la doctora Adriana Cid. Ella es licenciada en Letras por la UCA y doctora en Germanística por la Universidad de Múnich, en la cual fue becada en 2 ocasiones. Es especialista en literatura alemana y literatura comparada, pero sobre todo en literatura y cine. Y tuve el privilegio de tenerla como profesora en la facultad, en varias materias. Así que bueno, bienvenida Adriana, muchas gracias por venir. Gracias, Mili. Un placer estar acá en este espacio tuyo. Bueno, el placer es mío. Bueno, ya arranqué con el pie izquierdo, porque ¿es Michael Haneke o Michael Haneke? Bueno, en realidad, como él es austríaco alemán, es Michael Haneke, Mm, precisamente. Claro que en muchas partes la pronunciación alemana a veces se adapta al inglés, ¿no es cierto? Entonces aparecen los Michael, pero en sí, realidad es Michael Haneke. perfecto, sí. Él es austríaco, en Sí. Austria se habla alemán, En alemán, en Austria, sí, 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 exactamente. Un alemán muy similar al del sudeste de Alemania, al bávaro, ¿no? sí, Este, y él es de padre alemán, así que también tiene esa doble nacionalidad. ¿M? sí, O sea que su y lengua es la lengua alemana, pero sí, tiene muchas superproducciones con Francia eso, y sí, trabaja con actores franceses, ¿no es cierto? Así que sí, bueno, por ese lado, este, sí, uno sí, muchas veces tiende a asociarlo con el ámbito francés, particularmente con la película Amour, por sí, ejemplo, ¿no? sí. Este, y bueno, y él tiene sus actores y actrices fetiches, tanto en Alemania como en Francia, ¿no? Claro, Así, como la, una de las películas que vamos a hablar, que es La pianista o La profesora de piano, depende de la traducción, con esta sí, Isabelle Huppert, que sí, la claro. profesora de piano está filmada en francés, Claro, o sí, sí, pero tiene a algunos actores, actrices alemanes, austríacos, entonces le resultó bastante difícil, él mm, cuenta, ¿no? Esa filmación. Sí, y sí, está basada en la novela de Elfriede Jelinek, que es una austríaca, ¿no? Que fue premio claro. Nobel de literatura. ¿Mm? Claro, perfecto, perfecto. Sí, y ella también, Isabel Huppert, también tiene un papel en Amour, que bueno, también Claro, es otra película que vamos a hablar, pero claro. puntualmente, Hace de eh, la hija sí, del del matrimonio. matrimonio, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pero puntualmente yo quiero que, o sea, nos vamos a detener puntualmente en esta gran obra que es La cinta blanca. sí. Eh, Me gustaría hablar de esta película en particular, en parte porque, bueno, yo la vi en su momento cuando era más chica, antes de cursar la carrera. Y después en la carrera, en literatura comparada, que fue una de las materias que cursé con vos, cuando nos tocó ver la comparación entre literatura y el género distopía, vimos como ejemplo La cinta blanca. Claro, yo cuando la vi, me pareció increíble, me pareció, bueno, que ahora vamos a hablar bien de qué se trata, pero yo no la había visto como una distopía en su momento.
Y yo creo que también hay un tema en la definición de distopía. Entonces, porque además en la actualidad que se puso tan de moda el género posapocalíptico, cosas así Sí, o que muchas veces se relacionan a la distopía, me gustaría que hagamos un enclarecimiento de la definición de distopía, cómo la claro, define también la literatura comparada. claro, perfecto. Sí, nosotros estamos acostumbrados a pensar la distopía como vos decís. Hoy la distopía, hay una proliferación de distopía en la Sí, narrativa, en el cine, en series de Netflix, por ejemplo, Dark, sí, ¿no? Bueno, sí, y muchas de las series o de la narrativa va hacia la distopía eh, con el subgénero de la ciencia ficción sí, o con esto de la estética postapocalíptica, ¿no? Entonces, cuando encontramos una película que, sin llegar a ser histórica, tiene un anclaje temporal preciso entre 1913 y 1914 y un anclaje espacial un poco ambiguo, ¿no? Pero podríamos decir en Alemania, ¿no? De esa época, de la época guillermina, previa a la Primera Guerra Mundial. Entonces decimos, acá puede estar la distopía. Y sí, lo que pasa es que es una forma muy singular de distopía. Eh, ¿Qué es la distopía? ¿Cómo la define? Me parece muy interesante tu pregunta, Mili. ¿Cómo la define la literatura comparada a la distopía? Muchas veces se la menciona también como la utopía negativa. mm, Daniel Day, que es un estudioso de la distopía entre nosotros, eh, él va a postular como otros investigadores, no es el único, pero bueno, uno de los relevantes, va a postular que así como la utopía es un género propio de la modernidad, la distopía es propia de la posmodernidad. mm, Los comparatistas, en literatura comparada se dice que los géneros son epocales. Los géneros responden a determinadas épocas o se dan en determinadas épocas. sí, Surgen en determinadas épocas. Algo fácil de entender, por ejemplo, el género fantástico, que sí, surge en el romanticismo, ¿no es cierto? Cuando se busca ir más allá de lo racional. ¿Mm? claro. Bueno, ¿qué pasa con la utopía? La utopía es un género propio de la modernidad porque plantea un no lugar u topos, ¿no? Topos significa justamente lugar, y u, que sería la Omicron U, ¿no es cierto? Mm, Omicron Y, perdón, en sí, griego, es la negación. Entonces, es etimológicamente hablando un no lugar. Un no lugar que se proyecta normalmente en una isla, ¿no es cierto? Y que se proyecta como un lugar ideal. mm, Esto es propio de la modernidad, ¿por qué? Porque la modernidad cree en el progreso de la humanidad, cree en la posibilidad de ir hacia un futuro mejor. ¿Mm? mm, El marxismo, por ejemplo, ¿no? sí, Marx, una mentalidad del siglo XIX muy propia de la modernidad, ve en la proyección del paraíso terrenal comunista, vamos a decir, esa utopía. Bueno, pero en el siglo XX, cuando colapsa el paradigma ilustrado, particularmente después de las dos grandes guerras mundiales, ¿sí? La década del 50, el siglo pasado, es un punto de inflexión. Y bueno, muchos fijan ahí lo que se denomina posmodernidad, modernidad líquida, modernidad tardía, etcétera. Bueno, las distintas maneras de definir la posmodernidad. Entonces,
Después de ese colapso de la humanidad, como lo denomina el historiador alemán Peter Englund, ¿no? Que fue la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, el nazismo, creo que es pertinente traer esto acá porque justamente la cinta blanca prefigura eso. Sí. Después de ese colapso de la humanidad, entonces no cabe pensar en que el ser humano va hacia un momento mejor, Mm. ¿no? Que va Hay, hacia su progreso. hay Entonces, hay mucha desesperanza. exactamente, ¿no? Bueno, Teodor Adorno va a buscar explicarlo y va a decir, en realidad el movimiento de progreso lleva en sí mismo la regresión, ¿no? Entonces es progreso y regresión, y bueno, así se explica en cierto modo. Pero la verdad es que, como vos decís, Mili, hay una desesperanza, hay una Sí. desesperanza. Y esto genera la llamada utopía negativa. ¿Mm? La Mm, utopía negativa, entonces, es un lugar justamente distópico, un lugar en donde para alguien dentro de esa trama es un ideal. mm. Pongamos por caso para el pastor que está allí, ¿no? El reverendo que vos Sí. señalabas. Adriana, me gustaría, porque tal vez muchos de los que le den play a este capítulo vengan buscando este análisis porque ya vieron la película. Pero tal vez para los que no la vieron, me gustaría tal vez que hagamos un breve, o la premisa de lo que es la película, ¿no? Tal vez para que estemos todos en tema, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, un breve resumen argumental, ¿te parece que haga? O Sí, eh, sí, estamos en la antesala de la Primera Guerra de la Mundial. Primera Guerra Mundial, claro. La película, digamos, se sitúa, eh, digamos, desde el punto de vista temporal, en 1913-1914 y termina justamente con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, Este, así, con una escena muy impresionante, uh, ¿no? El sí, 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 final sí. Muy es impresionante. Sí, increíble. para los que estén escuchando y no la vieron, vayan a verla. Esto es un llamado, esta es una orden. Y lo que es muy interesante, y entonces, bueno, yo creo que bueno, y lo que resume un poco la premisa de esta película es lo que dice esta voz en off al principio de la película, porque es, Claro, como ya dijimos, en la antesala de la Primera Guerra Mundial, se deduce que es en Alemania, es en un pueblo, ¿no? Y que empiezan, y esta voz en off es un hombre que está contando la historia muchos años después, que dice que ciertos acontecimientos que ocurrieron en el pueblo donde él vivió, ciertas cosas que pasaron, y después nos vamos a enterar que él cree que fueron como o una especie de presagio en lo que luego le ocurriría a Alemania en el futuro. Y bueno, y no sé si quiero decir más, no sé si quiero spoilear más, pero bueno, son muchos acontecimientos extraños y cargados de una gran violencia. exactamente. Bueno, yo creo que vos diste en un núcleo temático medular en el cine de Haneke. A él Mm, le interesa explorar la violencia. sí, Él, digamos, esto creo que también es una advertencia. Miren el cine de Haneke, pero sepan que no es sí. fácil el cine de Haneke, No, sí, sí, sí. ¿no? Puede llegar a ser muy perturbador. Muy perturbador, exactamente. Él percibe la violencia en la sociedad contemporánea y busca explorarla muchas veces de manera hiperbólica. Mm, Por eso hay algunos críticos, quizá que no simpatizan demasiado con el cine de Haneke, iban a
plantear que eh, el cine de Haneke tiene ciertos rasgos, eh, digamos, que acentúan lo psicopático, etcétera. Mm, Bueno, él justamente, como una de las formas de explorar la violencia que tuvo siempre el arte, es la hipérbole, la exageración es uno de los recursos de que se vale, incluso la comedia. La sí. comedia exagera, ¿no? Un rasgo para que nos riamos, pero también para que tomemos conciencia en ese rasgo. ¿No estoy yo de alguna manera? ¿No? Sí, 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 sí. Entonces, la hipérbole es bastante propia, pero yo creo que justamente la violencia tratada de manera, por segmentos por lo menos, y en particular en algunas películas, de manera hiperbólica, puede resultar, sí, perturbadora para cierto tipo de espectador, de espectadora, ¿no? Eso Mm. conviene advertirlo. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, volviendo a donde nos desviamos, que entonces en esta utopía negativa siempre va a haber para alguien que viva dentro de esa utopía negativa que esto que se vive es algo positivo, como el pastor. Esto es lo que vos habías dicho. Exactamente, Sí. exactamente. Otro aspecto que me gustaría también remarcar, como para que quede aclarado esto de la distopía como utopía negativa, es decir, como un no lugar negativo, porque uno dice, ¿cómo un no lugar? Sí, es en algún lugar de Alemania, Mm, del norte de Alemania. Bueno, yo hablaba al comienzo de este espacio, de este encuentro, acerca de la ambigüedad del anclaje espacial, porque se nombran algunos pueblos. Por mm, ejemplo, se nombra Birkenbrunnen, se nombra Eichwald y se nombra, a ver, yo tengo por aquí anotado Wessendorf, ¿no? mm, O Wassendorf, Wassendorf, como lugares, eh, pueblitos cercanos entre sí. Ahora, si uno busca Birkenbrunnen, no existe, es decir, mm. no es localizable geográficamente, es etimológicamente hablando un no lugar. Claro. Sin embargo, si uno escucha el nombre Birkenbrunnen, incluso un alemán, un austríaco puede pensar en algún pueblo pequeño que él desconoce, cuya ubicación desconoce, pero dice, bueno, sí, porque Birkenbrunnen, bueno, Sí, significa este, fuente de abedules, fuente de los abedules, pero más allá de lo que signifique, corresponde al ámbito lingüístico claro, germanoparlante. claro. Ahora, si buscamos Eichwald, que es otro de los pueblos, vamos a darnos cuenta de que corresponde a un pueblito en la zona del Palatinado, es decir, cerca del Rin, cerca de la zona del Rin, en Sí, Alemania central. sí. Y si buscamos Wassendorf, vamos a comprobar que se trata de un pequeño pueblo austríaco. Entonces, Mm, ¿cómo es posible que en esa geografía eh, haya pueblos tan distantes entre sí cuando se los presenta como cercanos? Es imposible que uno sea de Steiermark, de Austria, que otro sea del Palatinado alemán y el otro ni siquiera exista en ningún mapa. ¿Mm? claro, Él está creando su propia geografía. ¿Eh? Es muy excelente. interesante esto porque es el tratamiento propio de una utopía negativa. Sí, Similar, podemos trazar paralelos con Dogville de Lars von Trier. sí, Esa excelente. también es Sí, una parábola distópica. peliculón, Para sí, sí, quienes les sí. gusta el cine, ¿eh? Podemos ir hacia ahí. Dogville no es un lugar que exista, ¿eh? Este, y también es una parábola distópica. Sí, sí, o tal vez para,
ejemplos más actuales y tal vez más populares, como por ejemplo, no sé, los Juegos del Hambre, que Claro, Panem, que es este suerte de país, bueno, que como que está completamente alejado del mundo y le da esa sensación de insularidad, no que sea una isla en sí, o sea, puede ser que sea una isla o no, pero la insularidad en claro, el sentido de que está alejado de todo, porque ese distanciamiento hace con este tema de la utopía negativa. exactamente. La insularidad, como vos muy bien señalás, puede ser una isla real, efectiva, no existente, ¿eh? Pero también puede ser este pueblo aislado, ¿no? Sí. Aislado del mundo, con ese tratamiento que se hace espacial de campos largos, ¿no? Mm, Eh, Haneke nos cuenta en entrevistas que él buscó un pueblo del norte de Alemania porque quería esas llanuras planas, ¿eh? Que dieran esa sensación de profundidad de campo, ¿eh? sí, Que también acentúan, dicho sea de paso, la soledad de los personajes. claro, claro. Perfecto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, habíamos hablado del personaje del pastor, ¿no? Sí, sí, Que la película también abre con, no, lo estaba confundiendo con el médico, pero bueno, también es otro personaje bastante negativo. Que la película abre con un accidente, uno de los primeros sucesos violentos, que es un accidente que el médico del pueblo se cae del caballo, pero porque alguien lo hizo caer, ¿no? sí, hay un cable tendido allí, ¿no? Con el que tropieza el caballo, Sí, justamente. Ahora, sí, ¿quién lo hace caer? Bueno, va a quedar en enigma, como la voz en off esta que vos decías, que justamente abre la película, menciona. Son hechos que quedaron sin resolver. ¿Mm? sí, sí, sí. Y lo que se alude, que eso que tiene mucho que ver con el nombre de la película, por qué se llama La Cinta Blanca. Eh, que bueno, es este pastor que a sus hijos, cuando eran chicos, les ataba un lazo blanco a su brazo para recordarles la pureza y la inocencia de la niñez. Y cuando sus hijos se portan mal, en ese momento, en el momento de la película, en el momento de la narración de la película, se las vuelve a atar. Entonces se da como se da a entender como cierta cosa negativa o cierta cosa de maldad en estos niños, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que hay mucho en todo esto que vos estás condensando. Hay mucho para analizar acá en lo que vos expusiste recién. En primer lugar, creo que el blanco, ¿m? Tiene una connotación en general bastante universal de pureza, ¿no? Sí. Eh, Entre otras cuestiones, de pureza. Pero acá se juega mucho la ambigüedad de Haneke. Haneke es Mm, muy ambiguo. mm, Y la cinta blanca, como vos bien advertís, por un lado es el símbolo de la inocencia, pero por el otro lado es un elemento punitivo, es mm, un elemento de castigo, ¿m? sí. Ese blanco. Y ese color blanco que aparece en otro de los momentos de la película con mucha fuerza expresiva cuando el pastor, el reverendo, va a castigar a Martin, a su hijo, por masturbarse. ¿Eh? Mm, Entonces, eh, lo que hace es dejar la escena fuera del campo visual del espectador, lo que decimos un peso muy grande del fuera campo, peso expresivo, y él sitúa la cámara sobre la puerta de la habitación de Martin, del chico, ¿m? Y la puerta es blanca, mm, la puerta es sí. blanca. Entonces, la ambigüedad que hay en los blancos es muy dramática, ¿no?
tiene una carga dramática importante. Tiene una carga dramática importante. Sí. Sí, y además la decisión porque esta película es del 2010 más o menos, ¿no? Un poco antes. 2011 me parece, Y 2011. está filmada en blanco y negro, y la Sí, decisión de filmarla en blanco y negro también es bastante sugerente, ¿no? bueno, claro, exactamente. Siempre decimos, el blanco y negro del cine silente no es una elección, es una imposibilidad técnica filmar en color en ese momento. Claro. Pero cuando ya en nuestro tiempo, ¿no? Bien entrado el siglo XXI, con todas las posibilidades tecnológicas, se elige el filmar en blanco y negro, bueno, es una elección a tener en cuenta. Mm, Haneke da dos motivos para filmar en blanco y negro. Uno dice es el motivo de generar un distanciamiento de estilo brechtiano o neobrechtiano. mm, Acá hay una estética neobrechtiana en juego. Brecht utiliza en el teatro el efecto de distanciamiento, lo cual en cine no sucede así, no hay mucho distanciamiento en el cine. Pero Haneke, en el cine de Haneke sí encontramos esta impronta. Pero él da otra razón también. Él dice que la época, 1913, 1914, tiene fotografías en blanco y negro. Y él dice que es acorde a la época también. Que se note que esto no es la vida real, que se note que esta es una representación, que esta es una historia que se cuenta, que se narra, ¿m? Pero además de una época determinada, mm. de una época determinada. Así que sí, otra cuestión que me parece interesante para tomar en cuenta es que más allá de que uno pueda decir una película en blanco y negro, eh, hay un proverbio de los indios navajos que dice, entre el blanco y el negro hay 1000 tonos de gris. Entonces, Mira qué cuando bueno. estamos haciendo un análisis semiótico de una película en blanco y negro, también tenemos que pensar si hay alguna dominancia del blanco, del negro, de los grises, ¿no? Y Mm, qué están acentuados. Y acá hay mucho acentuado, a pesar de llamarse la cinta blanca, hay mucha oscuridad, hay sí, mucho tenebrismo, mucho relegamiento de la luz, ¿eh? sí, Hay muchos más grises y negros que blancos, a sí, pesar del título, ¿no? claro, sí, sí. Y vos habías usado un término que es que esta película es una suerte de parábola, ¿no? Sí, Y sí, que está queriendo representar esta, porque la historia que se nos muestra, bueno, es la historia de un pueblo en Alemania, sí, en la antesala de la Primera Guerra Mundial, donde empiezan a ocurrir ciertos acontecimientos o ciertos sucesos de violencia, ¿no? sí, ¿Y qué nos está queriendo mostrar Haneke con eso? ¿A qué bien, alude? bien. Yo creo que él quiere mostrar Alemania y Austria, ¿eh? Si bien sitúa en el norte de Alemania y lo filma en Alemania, lo filma en la Alemania oriental ya unificada, pero bueno, con cierto, eh, eh, no es un lugar tan avanzado desde el punto de vista tecnológico, entonces le viene bien filmar en Alemania, lo que era Alemania Oriental, ¿no? Mm, Pero a propósito de la parábola, claro, la parábola es una historia en segundo grado, como dicen los estudiosos de la parábola. Nos cuenta una historia y nos quiere hablar de una otra cosa, sí. ¿no? Hay muchas parábolas, las más antiguas son las parábolas bíblicas, ¿no? Pero también Sí. están las parábolas budistas, hasídicas, etc. Mm, Están las parábolas
que tienen dos fases, como señala Beda Aleman, ¿no? Un germanista dice, hay parábolas que tienen dos fases. La primera fase, que es la narración de la historia, y la segunda fase, que es la moraleja. Se nos explica de qué se Sí, trata. sí, Voy a un ejemplo característico de una parábola bíblica, ¿no? sí, Cuando Jesús cuenta parábolas y cuenta del pastor y las ovejas, aunque pueda parecer obvio que nos está hablando de él y de sus discípulos o de sus seguidores o de su pueblo, él después lo va a decir. Yo soy el pastor y ustedes las ovejas, ¿no? Esa es la sí, segunda fase de la parábola. sí. Ahora, hay autores en la narrativa o cineastas Mm, en el relato fílmico que no nos van a ofrecer esa segunda fase. mm. Uno de esos autores es Kafka, ¿no? Que se cumple justamente, se conmemora el centenario de su muerte Ah, este año. Claro. este año, mira, no sabía. Por eso Mm, Kafka, bueno, Beda Alemán habla, acuña el término parábola enigma para referirse a la parábola de Kafka, porque nos cuenta una historia y da lugar a múltiples interpretaciones. ¿Qué quiere representar? ¿Qué nos quiere decir Kafka? Bueno, por- parábola enigma. sí, por eso hay tantas interpretaciones de la metamorfosis, por ejemplo. Totalmente, claro. O O del de, castillo, sí, que después sí, la va a firmar Haneke, o del sí, proceso. sí. Exactamente, claro. Para mí son las mejores. Sí, Esa- por supuesto, por supuesto. Bueno, sin llegar a ese extremo, Haneke tampoco presenta una segunda fase. Nos deja con esta parábola. Y lo que en mi interpretación él busca mostrar acá es la violencia de una sociedad, ¿m? Que llega a todos sus miembros, desde, desde el pastor, pasando por el médico, pasando por el noble del pueblo, el señor del castillo, Mm, hasta llegar a los niños. Hay 7 niños acá. Y sí, esos 7 niños no son inocentes, no, ¿no? Entonces, pero tiene un anclaje temporal, 1913-1914. Es muy mm, interesante que esos niños de 1913-1914, en 1933, 20 años después, van a estar insertos en lo que sería el Tercer Reich. claro. Entonces, de alguna manera para mí acá está mostrando el germen del nazismo. Está Mm, mostrando los totalitarismos, está mostrando cómo la violencia en un pueblo puede extenderse a la violencia en una sociedad, ¿no es cierto? Esa violencia de ese pueblo y cómo esas ideologías que quizás pretenden lo mejor, ¿m? Pueden llegar a desencadenar lo peor. ¿M? claro, sí, 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 yo, eh, y además, este hombre, esta voz en off, lo dice de alguna forma, como que yo creo que todo esto, yo creo que como que veo que todos estos actos de violencia después fueron como, después van a dar como desencadenamiento más cosas del futuro de nuestro país. Y me parece que es tal cual, porque, porque muchas veces, bueno, hablando del nazismo puntualmente, pero también de todas estas catástrofes bélicas o estos sistemas totalitarios, muchas veces como es tan inhumano lo que se ve, hay tanta violencia, eh, lo más fácil tal vez es creer, bueno, como que Hitler era un loco o los nazis eran unos locos, pero también en realidad son un producto de una sociedad, ¿no? De algo que se va gestando. Una, Así es. eh, entonces, me parece que es brillante la forma en la que Haneke lo muestra. Y además el hecho
no sé, él es muy rupturista muy polémico desde todos sus temas, o sea, ver la violencia y cierta maldad en los niños me parece está muy buena la forma en la que está planteada. Sí, y es muy perturbador, ¿no? Porque es donde uno menos quisiera ver Sí, la violencia o el sí, padecimiento, cuando al pequeño niño que tiene este retardo madurativo, ¿no? sí, Lo transforman en víctima, sin llegar al sí, spoiler, pero bueno, lo sí, transforman en víctima, sí, ¿no es cierto? sí, Bueno, por supuesto, como espectadores, como espectadoras, sufrimos con eso, porque lo sí, que sí, menos sí, sí. queremos ver es la violencia ejercida sobre un niño, pero tampoco nos atrevemos a ver la violencia ejercida por un niño. Claro, sí, sí, sí. Y además está muy bien esto, la interpretación de bueno, estos niños se alude, bueno, no se sabe bien quién es el responsable de todos estos sucesos, se alude de que posiblemente son los niños, que en la época del Tercer Reich van a ser adultos, ¿no? Pero también nos está mostrando la violencia por parte de los adultos. En el caso Por del supuesto. personaje, en el personaje del médico que además es el que se ve, es un personaje muy negativo y muy perturbador también, que claro, él se supone que es como una figura positiva en el pueblo o una figura a seguir o alguien que quiera ayudar y en realidad no. Y también hay mucha complicidad, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto. Este, mm, sí, y mira, a propósito de qué pasa con el nazismo, a mí me resulta interesante seguir el pensamiento de una historiadora francesa, Regine Robin, Mm, en un ensayo suyo, La memoria saturada. mm, Y ella dice que en un momento en el siglo XXI o fines del siglo XX, ya los lectores, los espectadores, tienen la memoria saturada de lo que fue el nazismo, la Shoah, etcétera. mm, Y sí, se llega incluso en el cine a ciertas trivializaciones como sí, La vida es bella o El niño del pijama a rayas, etcétera, ¿no? sí. Siempre hubo toda una problemática de la representación, cómo representar la Shoah, ¿no? Y hubo muchas divergencias. Cuando Eh, te referís a la Shoah, porque no sé si sí, la Shoah sería el holocausto, ¿no? el El holocausto. exterminio, sí, el Sí, exterminio, el intento de exterminio sí, del de pueblo judío. los Sí, judíos europeos, ¿eh? sí, Que no solo, digamos, quedaba reducido a los judíos que estuvieran en Alemania, sino a los judíos europeos, ¿no? sí, Ya sabemos que hubo, bueno, sí. se los fue a buscar, etcétera. Mm, Bueno, es muy interesante esto de cómo representar eh, como planteo que se hacen los mismos artistas. Claude Lanzmann tiene una famosa película, Shoah justamente, en donde le dice, yo no voy a representar nada de lo que hay en los campos de concentración. Y así encontrara fragmentos de filmaciones reales, no solo no las reproduciría, sino que las quemaría, dice Claude Lanzmann. Porque me parece algo aberrante representar ese sufrimiento, bueno, atroz, ¿no? Entonces, lo que hace él en una larguísima película es entrevistar a sobrevivientes. Y eso mm, es la película. Bueno, este mire, es un extremo de negarse a la representación. sí. Y hay otros bueno, como la lista de Schindler, que buscan filmar algo y que mezclan documental y ficción, etcétera. Pero ¿qué pasa? Como señala esta historiadora, Regine Robin, hay un momento determinado en que ya
otra de las problemáticas surge. Perla Sné, una argentina estudiosa de la problemática, dice, estamos hartos del horror. Por supuesto lo dice de un modo provocativo, ¿no? O sea, como espectadores, como espectadoras, como lectores, lectoras, estamos hartos de eso. Insisto, Perla Sné lo dice de manera provocativa, ¿eh? Es una mente muy lúcida. Entonces, para evitar esto, se generan, como señala Regine Robin, desvíos. Hay nuevas formas de contar lo que fue el Tercer Reich, lo que fue la Shoah, que, por ejemplo, podemos encontrar hasta en el formato cómic. Maus, Maus de Spiegelman, un hijo de sobrevivientes en Estados Unidos, bueno, hace un cómic con esto. Son formatos novedosos, rupturistas. Vos creo que utilizaste ese adjetivo para Haneke, me parece sumamente aplicable, ¿no? Bueno, y entonces él busca esta nueva forma. Para mí, una parábola distópica, como La cinta blanca, es una nueva forma de contar la Shoah en tiempos en que, como diría Perla Sné, estamos hartos ya. Estamos hartos, pero tenemos que seguir escuchando. Tenemos que seguir haciendo memoria. No podemos olvidar porque el olvidar condena al repetir. Claro, sí, 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 tal cual. Sobre todo, además, puntualmente con este caso, pero bueno, se puede aplicar a cualquier hecho violento o desastre del pasado. Vemos que hay mucho Absolutamente. surgimiento de grupos neonazis o de una derecha extremista casi fascista, y bueno, no hay que, no hay que dejarse estar, ¿no? Y bueno, eso, bueno, en cuanto a la cinta blanca, pero me gustaría hablar de otras películas de Haneke. Eh, Brevemente me gustaría hablar, porque hablamos de la violencia, el tratado de la violencia en Haneke. Brevemente sobre una película muy polémica que es Funny Games, pero Sí, porque investigando un poco para este capítulo, lo que vi es que Funny Games, bueno, es una película, la premisa es, bueno, una familia que se va de vacaciones a una casa en el lago, le toca a sí. la puerta dos jóvenes que quieren pedirle algo, unos huevos o azúcar o algo, y estos dos tipos terminan siendo dos psicópatas que los toman de rehén y los empiezan a torturar de alguna forma. Entonces por eso se llama Funny Games, ¿no? Sí, sí, y, exacto. y, y cómo la sociedad malinterpretó la película. Porque acá lo que se hace mucho es como que la sociedad se quedó en, bueno, es un regodeo en la violencia. Y Claro, hay muchas partes en que estos dos personajes psicópatas rompen la cuarta pared y miran al espectador y es como, ¿no? Y esa complicidad, esta supuesta complicidad entre los dos villanos y el público, lo que Haneke quería representar es la complicidad que hay entre la sociedad y medios de comunicación, por ejemplo, o este tipo de cosas cuando se da la violencia, ¿no? claro, exacto. Bueno, me parece muy interesante que vos traigas a colación acá la mala interpretación o la mala lectura que se hizo de Funny Games, ¿eh? Sí. Como un regodearse en esta cosa psicopática, vamos a decir. Y me parece también muy interesante eh, que hay mecanismos neobrechtianos en Funny Games, uno de los cuales vos lo señalás, como es, por ejemplo, el romper la cuarta pared y el mirar a cámara y hablar con el espectador. ¿Esto qué está mostrando? Está mostrando el estatuto fílmico. Lo que está mostrando es, acá yo estoy representando algo. Esto no es la realidad. Esto es una ficcionalización de la realidad, pero la realidad
en la que todos nosotros estamos inmersos y de la que todos nosotros somos cómplices. Y quizás no llegamos a un nivel de psicopatía, como acá, o patologías extremas, como estos dos muchachos, pero efectivamente, creo que se llaman Paul y Peter, ¿no? Lo cual también es bastante representativo porque son nombres muy comunes, ¿eh? Paul y Peter, como Pedro y Pablo, qué sé yo. Sí, 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 sí. Cualquiera puede ser, ¿eh? Eh, pero es muy importante tomar en cuenta que él juega con esto, Haneke juega con esto y utiliza la hipérbole, utiliza, bueno, llevamos esto al máximo posible. Nosotros no estamos en lo hiperbólico, pero en lo más pequeño podemos participar. Hay otro momento en que rebobina la película cuando lo matan no sé si a Paula Peter matan en un momento determinado. La Y, mujer hay, final, así que sí, y creo que el está el mecanismo de rebobinar la película como para que no muera, ¿no? El amigo. Bueno, esto es un juego ficcional, es Sí, exhibir, esto es una película. Es como cuando Brecht mostraba, bueno, esto es teatro, ¿eh? Entonces, son mecanismos que, como vos decís, también nos implican a nosotros como espectadores, como espectadoras, pero implican también a el amarillismo de los medios de comunicación, etcétera. Hay una crítica social muy profunda en sí. Haneke. ¿Mm? Sí, además con esto de que cuando los dos psicópatas miran a cámara, es como que hablan con un supuesto espectador que somos nosotros. Ahí también, Claro, bueno, somos nosotros los espectadores que seguimos viendo una película donde están torturando a una familia, ¿no? sí, Y eso, por ejemplo, exacto. con los medios de comunicación también, que pasa mucho en los programas de actualidad, como el regodeo en, bueno, de hacer rating las malas noticias venden más, por ejemplo. Por El supuesto. regodeo de poner a los padres llorando el Sí, asesinato de su hijo, sí, es exactamente eso. Yo creo, Jadi, que no es un moralista que levanta el dedo y no, señala, pero no. hay una autora cuyo nombre en este momento no tengo presente, creo que es inglesa ella, que trabaja mucho el cine de Haneke, y ella habla del cine de Haneke como la ética de la imagen. Me parece brillante esta definición de Haneke, de esta Mira, mujer, la ética sí, de la imagen. Y él sí, justamente en una entrevista que da a un periodista alemán, a Omasta, él le dice, este, si yo cuando me pongo a hacer una película no pienso en que tengo que generar en el público que se plantee cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus decepciones, cuál es su ética, me pregunto para qué hago cine, mm, sí, qué ¿no? interesante. Sí, 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 tal cual. Creo que es también una explicación que, si bien proviene, digamos, de entrevistas, pero ayuda a entender el cine de Haneke y a no malinterpretarlo, ¿no? Como vos muy bien marcabas. No se trata de un regodeo en la violencia, sino de un señalamiento de la violencia y cómo nosotros nos enfrentamos frente a la violencia. Claro. Eh, por otra parte, bueno, siempre es necesario tomar en cuenta el contexto de producción. Vos hablabas del neonazismo o de los neofascismos, y efectivamente, en este momento, por supuesto, llega a su máxima expresión, pero ya en tiempos del estreno de esta película, y ya existían grupos neonazis
¿no? El estreno de la cinta blanca, que tomaban un micro en Barcelona e iban atravesando toda Europa y llegaban y se encontraban todos en Berlín, ¿no? Digo Barcelona porque era el lugar más extremo desde donde partían, ¿no? Pero había grupos neonazis que iban de Francia, y bueno, el lugar de encuentro era Berlín. Claro, sí, sí, sí. Em, sí, tremendo también, otra vez volvemos a recomendar, a recordar, el cine de Haneke no es para todos, o sea, esta película es puntualmente muy perturbadora. Y otra también que también hay Perdón, y mucha, sí, justamente el modo en que termina, porque termina, los finales de Haneke son ajá, sí, alucinantes, sí, 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 sí. pero esta termina como si fuera una historia cíclica, Sí. porque van a otra familia. Sí, que ese fotograma, ese primer plano del psicópata mirando a la cámara como diciendo, no, se viene otra vez, es muy icónico. Em, Sí, bueno, y otra de las películas de Haneke que me gustaría que charlemos, que es la pianista o la profesora de piano, también es muy polémica, ¿no? Porque sí, toma el tema de la sexualidad y de las relaciones sexuales y de lo reprimido de una forma también muy, muy polémica, ¿no? sí, exactamente. Bueno, acá hay mucho en juego. Primero, el origen austríaco, tanto de Haneke, Michael Haneke, como de la escritora Elfriede Jelinek. Mm. Los dos son austríacos. Hay mucho, Eh, perdón, hay mucho distanciamiento entre acá el hipotexto y el hipertexto, o sea, no, ¿cambia mucho la historia o? no tanto. Mm, Quizás, digamos, tienen menos protagonismo en la película la figura de la madre. ¿eh? Haneke la relega, no es que no tenga protagonismo, pero como Elfriede Jelinek en verdad eh, lo que hace es escritura bastante cercana a lo autobiográfico. Ella mm, tuvo esa relación tan fuerte con su madre, ¿no? Este, y la madre de Elfriede Jelinek estaba ya muy enferma y de hecho murió durante la filmación de la película. Entonces Haneke toma la decisión de no presentar tan, eh, bueno, tan duramente, ¿no? La relación entre este, la protagonista y su madre. sí, Eso claro. sería lo que más. Y Mm, otra cuestión que yo diría también, las dos cuestiones que atañen a los personajes. mm. Eh, el personaje de Walter, ¿no? De, el personaje de Walter es una figura mm, muy menor en Walter es la... el chico, sí, el amante, sí. en la novela de Jelinek es una figura realmente muy torpona, bueno, bastante tonta, dice el propio Haneke, ¿no? Y él necesitaba darle un poco más de carácter Mm, a la figura de Walter. Entonces yo creo que esas serían los dos aspectos, si pensamos desde el punto de vista de la transposición fílmica, los dos aspectos en los que se distancian, pero se mantiene muy próximo claro, a la sí, novela de Jelinek. Pero yo sí, creo que no hay que sacarlo del ámbito austríaco, eso. freudiano. Sí, ¿Mm? hablabas del origen austríaco tanto de Haneke como de la escritora. ¿Y a qué te Claro. referías con por qué es importante eso? Bueno, porque la literatura austríaca, no solo la literatura austríaca, ¿no? Podríamos decir que toda la literatura del siglo XX y todo el cine del siglo XX vive de las teorías de Freud, ¿no? Mm, Eh, eh, por empezar, todo lo que es el inconsciente, la interpretación de los sueños, la importancia del fluir de la conciencia, de los actos fallidos, en fin, de tantas cosas en la literatura y en el cine.
la importancia de la sexualidad Así es. sí, en Sí. los traumas, en lo reprimido, en los sueños. Sí, justo ayer terminé de dar un taller sobre el sonido y la furia de Faulkner y Ah, claro, bueno, y es un gran ejemplo de cómo, sí, cómo la literatura del siglo XX toma tanto esos temas, ¿no? Así que, claro, así exacto, que, y en claro, esta todo película lo también se ve. reprimido. Pero además de Freud, no tenemos que olvidar la figura de Sacher-Masoch, Mm, que da lugar después al estudio del síndrome sadomasoquista, ¿no? mm. ¿Quién fue Eh, este personaje que vos estás? uniendo al Marqués de Sade. Sacher-Masoch era austríaco, es el autor de La Venus de las Pieles, Ah, una obra que en Buenos Aires se dio en versión teatral, sí, hace un par de años atrás, La Venus de las sí, Pieles. me Entonces suena el hay nombre. Mm, un juego, bueno, y el apellido Masoch, Tajer Masoch, el apellido Masoch es el que va a dar lugar a acuñar el término técnico masoquismo, porque ahí en la sí, Venus de las Pieles, la protagonista tiene una relación sadomasoquista con un personaje masculino, claro, Gregor. sí. Entonces, bueno, precisamente este, todo esto del sadomasoquismo, todo esto de la represión, ¿no? La tematización es algo que se da mucho, sí, en la literatura del siglo XX, pero se da mucho también en lo austríaco. Y Mirá, particularmente porque, sí, no, qué interesante. Yo siempre, por cuando ejemplo, hablabas particularmente en autores como, sí, sí, yo siempre perdón. que se hablaba de sadomasoquismo, sí, hay un poquito de delay por el internet, pero cuando se hablaba de sadomasoquismo, yo siempre lo relacionaba con el Marqués de Sade y no sabía que masoquismo Claro, venía de ese lado, así que qué interesante. claro, exacto, ¿no? Porque bueno, es necesario un sádico para un masoquista y un masoquista para un sádico, ¿no? Esta cosa. Mm, Entonces, bueno, pero falta la otra parte. ¿Qué pasa con sí, Masoch, ¿no? sí, Este, bueno, entonces, ya, digamos, a principios del siglo XX, contemporáneos de Freud, como Arthur Schnitzler, van a ir trabajando toda esta problemática de la represión, del inconsciente, ¿no? De la sexualidad reprimida, de la sexualidad no vivida, de la hipocresía también, de la hipocresía, cómo, digamos, se vive desde una máscara, ¿no? Este, y se oculta lo que hay debajo de la máscara. Esto es muy austríaco, muy austríaco. mm, sí, 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 por lo que yo he leído en algunas entrevistas que le han hecho a Haneke, él dice que le interesaba mucho desde hacía tiempo justamente llevar al cine La pianista y le preguntó a Elfriede Jelinek y Jelinek dijo, no, lo voy a hacer yo misma. ah, Pero después parece que no sé qué pasó, si por cuestiones, la verdad que no recuerdo, es una entrevista que leí hace un tiempo ya, creo que por razones de falta de presupuesto o algo por el estilo, o quienes colaboraran con ella en el guión, no recuerdo con exactitud la razón. Bueno, finalmente entonces se decidió que lo podía hacer Haneke, ¿no? Y así Mm, entonces él es mucho de meter mano en los guiones. sí, Si te fijas en los créditos, siempre aparece él en los guiones, ¿no? Sí, 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 sí. Mira qué interesante. sí. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de nombrar
a una también de sus grandes películas, de las más aclamadas, y que tiene un tratamiento completamente distinto al que de las tres películas que nombramos, que es Amour, ¿no? Amor, sí, Completamente lo contrario a que acá lo que se ve es una ternura y una calidez también. sí, 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 exacto. Bueno, es maravillosa la película Amour, sí, con dos grandes, bueno, un actor como Jean-Louis Trintignant y ella, Emmanuel Manuel Rivas, Rivas. ¿no? Sí, Que bueno, de antología, ese papel que ella hace. Y ahí aparece Isabel Huppert, como vos advertías al comienzo, Isabel Huppert que hace de hija de ellos. sí, Es muy interesante el papel de la hija, porque ella se queda como si estuviera abstraída, como no comprendiendo lo que están viviendo sus padres, ¿no? sí. Eh, Porque bueno, acá empieza también con un gran flashback. Fíjate que el mecanismo es similar, salvando todas las distancias, al que practica en La cinta blanca, Mm, porque la película, bueno, ya aparecen los bomberos, ¿no? Para entrar en el departamento de ellos y encuentran a una mujer muerta, ¿no? Con flores sobre su cuerpo, ¿no? Esto es de una ternura, como vos decías, porque claro, ella no quiere volver, es hemipléjica, vamos a decir brevemente, terminó en una hemiplegia, es una mujer mayor, es un matrimonio de muchos años, también pianista, ¿no? Ella, profesora del piano también. Este, y, y él la tiene que atender porque no hay quien la atienda, ¿no? Después él va contratando enfermeras, en fin, pero que no le convencen, ¿no? Y ella le hace prometer en un momento determinado que ella no quiere morir en un hospital, no quiere volver a un hospital. mm. Así que no sé si llegamos al spoiler o no, pero creo que no corresponde, ¿no? Pero es muy fuerte ese final, pero muy lleno de amor, justamente, Sí, ¿no? sí, sí, de amor. Es, Sí, sí, sí. es el Muy amor conmovedor. muy conmovedor, muy conmovedor. Sí, 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 creo que hermosa, hermosa. Así que sí, los invitamos a ver todas estas películas, porque, bueno, sí, es un cineasta, la verdad, muy variado, muy heterogéneo, y es como que también es capaz de hacer películas sumamente violentas como Funny Games o con de una carga política tan fuerte como La cinta blanca, y después también una historia sumamente tierna y de amor y conmovedora como Moore, así que bueno, los invitamos a explorar su cine. Bueno, me encantaría seguir hablando, pero ya ya estamos llegando al al final. fin. Bueno, hablamos un montón. Te quiero agradecer, Adriana, por todos tus aportes. Estuvo todo muy interesante. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad que es un honor para mí que hayas venido. Al contrario, Mili, para mí muy grato este momento compartido con vos y bueno, y poder difundir a Haneke y también alejarlo un poco de los prejuicios, ¿no? Algunos de los cuales vos señalabas, ¿no? No, el cine de Haneke o es difícil, o es lento, o es duro, o es cruel. eh, y bueno, creo Sí. que si nos acercamos desde otro lugar, eh, va a ser una muy buena experiencia. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias también a todos los que nos estuvieron escuchando.
Este fue otro capítulo de Buscando un lector podcast. Nos vemos en otro episodio y me pueden encontrar en Instagram como @buscando un lector. Así que bueno, nos vemos en otro capítulo. Muchísimas gracias.